Bienvenidos a una clase más del Seminario sobre Relaciones Internacionales. Vamos a desarrollar el tema 1.3, enfoques contemporáneos de las relaciones internacionales, y abordaremos los enfoques postcoloniales de la disciplina. Comenzamos. Veamos entonces en nuestra agenda, tenemos los siguientes puntos. Primero, vamos a recordar y a retroalimentar sobre el mainstream de las relaciones internacionales y el orden mundial. Vamos a hablar sobre los autores y los propósitos, las categorías fijas y actores internacionales, las críticas al postcolonialismo, las nuevas categorías a considerar, feminismo y relaciones internacionales. Muy bien. Como ya sabemos, el mainstream es una palabra que literalmente se traduce del inglés como lo convencional. Sin embargo, en términos de la teoría de las relaciones internacionales, nos referimos a aquellos enfoques que están más basados en términos de etnocentrismo, sobre todo anglosajón y europeo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos el desarrollo de las relaciones internacionales como disciplina, partimos exactamente desde el esquema de la cátedra Woodrow Wilson, ahí en 1919 en Gales. Y prácticamente todo el desarrollo ha venido por una composición y también, por qué no decirlo, una supremacía anglosajona y occidental. Y esto nos lleva entonces a un desarrollo del eje liberalismo-realismo de las relaciones internacionales. Podemos también continuar hablando del mainstream y hablar de la importancia de tomar en cuenta un aspecto central. Al establecer como punto central la existencia del Estado como ente supremo de estas interacciones en las relaciones internacionales, el análisis entonces de la disciplina se enfrascó en el comportamiento de este. Y eso nos habla, por ejemplo, las teorías realistas, dejando de lado otra serie de aspectos que intervienen de igual manera dentro de la sociedad internacional. Si vemos tanto el realismo como el liberalismo, ponen en su centro al Estado. Son enfoques que se desarrollan en cuanto al comportamiento y la forma en que los estados se desenvuelven. Sin embargo, como sabemos, el Estado no es el único actor. Los organismos intergubernamentales tampoco son los únicos actores, sino que también vienen a la cuenta otros actores internacionales cada vez más a la base de la sociedad que incluyen al individuo. Veamos los conceptos viejos y conceptos nuevos. Los contextos y espacios. Es importante hablar desde dónde nacen las relaciones internacionales y por qué también los términos estatocentrismo, soberanía, civilización, poder, equilibrio se traducen en conceptos viejos que ya han sido sumamente probados en el estudio de las relaciones internacionales. Y es que partiendo de la existencia de una disciplina meramente occidental, pues también partimos de las posturas, en este caso hablar de un sistema prácticamente jerárquico en donde los países desarrollados tienen esa posibilidad de ejercicio de poder frente a otros actores. Ahora vienen nuevos conceptos que retoman también estos enfoques postcoloniales en vista de la desigualdad, de la forma en que se conciben las relaciones desde arriba y no desde la base, y la necesidad de incluir nuevas complejidades. También hablamos de la perspectiva y los propósitos, los puntos de vista y la revisión constante a la que debe de verse sometido, y esto también lo hemos visto con Diana Castro, a las que debe de verse sometido el estudio de las relaciones internacionales como tal. Entonces, continuemos con lo siguiente. Por eso es que cuando hablamos de conceptos viejos y hablamos de conceptos nuevos, es importante que tengamos en cuenta ya lo que veíamos con Robert Cox. Según lo que hemos comentado previamente, incluyendo en las guías de trabajo, los propósitos de las relaciones internacionales de las teorías en sí van sobre dos corrientes: las teorías solución-problema o la cuestión cómo se teoriza. Los movimientos y las teorías postcoloniales también retoman ciertos puntos de las teorías críticas y de otros enfoques marxistas también, como la teoría de la dependencia. ¿De qué estamos hablando entonces?
de la necesidad de llevar al punto central el cómo se está teorizando, desde dónde se está teorizando y cuáles son las categorías que se le están adjudicando al sistema internacional cuando es totalmente heterogéneo. Y esto que estoy hablando del sistema para también hacer un poco de énfasis en esa jerarquía, en cómo funciona esa forma de ver las cosas, lo que ya nos decía Diana Castro, inconmensurabilidad epistemológica, que se traduce también en una inconmensurabilidad ontológica. Así funcionan las cosas, dejando al margen muchas veces los puntos de vista desde el sur, o como se hablaría con anterioridad y bajo un enfoque también de hegemonía geopolítica, del tercer mundo o de los países en vías de desarrollo. Cuando hablamos de esto, también hablamos de la neutralidad de los autores. Y entonces vemos que la mayoría de autores que han desarrollado las teorías más utilizadas dentro de las relaciones internacionales son autores anglosajones o autores que han tenido un papel muy importante en países desarrollados. Por eso es que traemos a colación lo que nos dice Immanuel Wallerstein. Cada clase social, al nacer sobre la base original de una función esencial en el mundo de la producción económica, crea dentro de sí misma uno o más grupos de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su función, no solo en el campo económico, sino también en el social y el político. Por eso es que vemos que los conceptos vertidos con mayor fuerza dentro de las relaciones internacionales vienen exactamente desde una historia eurocentrista, como lo podemos apreciar en esta diapositiva. El Estado es el concepto central de las relaciones internacionales en un primer momento. De hecho, si nosotros revisamos las etapas de las relaciones internacionales, nos daremos cuenta que el Estado es el que se pone al centro de esta relación. A pesar que la última evolución que se considera como estas etapas de la disciplina es la política, no se habla exactamente de una organización intergubernamental como un actor principal, sino siempre el Estado. Ahora bien, la concepción del Estado la tenemos desde la Paz de Westfalia de 1648. Por eso se recordarán que en algunos cursos como Introducción a las Relaciones Internacionales se habla del nacimiento de la disciplina como referente, de hecho, la Paz de Westfalia, que crea la idea y la noción occidental de Estado. Eso nos lleva entonces a una genealogía, es decir, cómo ha nacido, a un nacimiento o un origen geográfico y geopolítico de la disciplina que se adapta exactamente a la evolución histórica, política y social de Occidente, en donde nace la idea del Estado moderno. Esto entonces nos dirán que los enfoques poscoloniales pues se apartan completamente de estas concepciones occidentales, europeocentristas, y por otro lado también les llamamos poscoloniales porque vienen desde un punto de vista del sur, de las que fueron excolonias. Están centrados entonces en realidades contemporáneas con conceptos flexibles que aluden a la identidad, a la cultura, a la desigualdad y a la diferencia, en conceptos que van evolucionando cada vez con las realidades de cada sociedad. Y esto viene desde países como que se encuentran en las regiones como Latinoamérica, África, Asia, como ya decíamos anteriormente, consideradas en su momento como regiones del tercer mundo, del mundo en desarrollo o de la división norte-sur. Entonces, nos hablará que existen categorías fijas y actores internacionales. Por ejemplo, el Estado sigue siendo una categoría fija para el estudio de las relaciones internacionales. Y todo Estado tiene un territorio en donde ejerce soberanía. Sin embargo, este ejercicio de la soberanía en sus términos muy fuertes, inflexibles, inconmensurables, nos dirán que parte exactamente de la posición desde el norte hacia el sur, de la posición de los países desarrollados que sí han ejercido inclusive lo que hemos llamado imperialismo a finales del siglo XIX. Nos vemos entonces en la segunda parte de esta exposición sobre los enfoques contemporáneos.